Voy a partir con el texto de hoy día, ¿no? El título que habíamos dicho está en Hechos 9:5, pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús a Saulo de Tarso. Leo entonces en Hechos 9, versículo 1 en adelante. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase alguno de los hombres o mujeres de esta secta, los trajera presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que conviene hacer. Y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Es decir, el Señor se presentó para el apóstol, selectivamente él lo pudo oír y pudo ver la luz en la que él se manifestó también. Mas los demás solamente pudieron oír la voz, ¿no? Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, quedó ciego. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Es decir, como señal de haber visto al Señor, Pablo quedó ciego, y Ananías va a devolverle la vista. Esto es una señal manifiesta para que conste y se testifique que lo que vio Pablo fue al Señor Jesús, en una luz, como me pasa después de decir, muy considerablemente grande, como el sol, en ese momento en que él se manifestó. Pero principalmente el que tuvo la visión completa de lo que pasó era el mismo Pablo, porque él quedó ciego, los demás no vieron nada, solamente escucharon la voz. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose en este caso a Pablo, que había quedado ciego, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, aquí este último versículo muchos se lo saltan, y nos pasa a muchos realmente cuando leemos. Nos vemos que no solamente recibió sanidad, sino fue lleno del Espíritu Santo. O sea, todos los dones espirituales para los cuales Dios había preparado, Pablo los recibió en ese momento por este enviado también que fue a Pablo para que recibiera la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron, dice, los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, o sea, de inmediato. Y levantándose fue bautizado, y como comió, fue confortado, y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y luego en las sinagogas predicaba, empezó a dar testimonio de lo que le había visto, predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué cambio tan enorme tuvo en tan poco tiempo Pablo? De este testimonio que él da se encuentran varias otras citas. Por ejemplo, Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, dice en ese texto el apóstol Pablo, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando eran matados, dice: yo di mi voto. Así que había una conciencia muy penosa, por decirlo así, muy triste, en cuanto a que por causa de él dio voto también a los que eran castigados y muertos por causa del Señor. Cuando eran matados, yo di mi voto. Yo creo que si nosotros hacemos una marquita aquí en nuestra Biblia,
No hay nada que pueda afectar más nuestra vida, sino que nosotros hayamos sido causantes de la muerte de alguien, hermano. Dice, cuando eran matados, yo di mi voto. La conciencia, ¿cómo le habrá dolido a Pablo por haber hecho esto? En ignorancia, por supuesto, pero fue su voto también el que causó que les quitaran la vida. Y también dice que muchas veces los castigó por todas las sinagogas y los forzó a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, y los perseguía hasta las ciudades extranjeras, en lo cual ocupado, con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, está testificando, esto lo está contando tu rey ahora aquí, Pablo, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol. Pasaba varias veces por años encima de este texto y me da cuenta de que la luz que vio era mayor que el sol. Y ese resplandor era el del Señor Jesucristo que le hablaba. Se le presentó en gloria. Dice, el cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, por estar viendo esta luz, oí una voz que me hablaba, estamos volviendo a leerlo, pero ya es otro relato, para tener más riqueza en lo que ocurrió en ese evento. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres? Vamos leyéndolo nuevamente en otro texto, por eso se está repitiendo. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo. ¿Cómo lo confirmó? Por ministro, es por la instrucción que ha recibido de Cristo para enseñar, ¿cierto? Todo lo que él quería se lo puede haber dado en su mente o habérselo dicho audiblemente, para ponerte un ministro y testigo. ¿Por qué por testigo? Porque él es testigo de que el Señor Jesús resucitó, porque habló con él, estaba vivo e incluso le envió a Ananías para que lo sanara. Entonces, mi hermano, aquí hay que tener claro que Pablo no es un apóstol secundario, es apóstol de Cristo porque él lo vio en gloria, en la luz que se le apareció camino a Damasco, y que le vio y le dio todas las instrucciones posteriores a eso. Así que no podemos nosotros disminuir a nuestro apóstol, no lo podemos minimizar, porque él fue escogido también como los otros cuando el Señor Jesús estuvo en esta vida. También Pablo, posteriormente, cuando el Señor ya ha ido a la diestra del Señor, se le aparece después para llevarse el mensaje del Evangelio a los gentiles, que hasta el tiempo en que los apóstoles empezaron a predicar, poco antes, consideraban a los gentiles que no eran pueblo de Dios. Más Dios ahora se había vuelto hacia el pueblo de Dios y nos constituyó en Pablo un apóstol que nos llevara el Evangelio, nos lo predicara para que llegáramos al conocimiento de que Él es nuestro Salvador. Así que el texto de hoy día, el título que habíamos dicho, yo soy Jesús el que te persigue. Después de ser perseguidor pasa a ser predicador. El Señor lo constituye predicador a los gentiles, ministro de los gentiles. Y empieza él a predicar el Evangelio. Y nos encontramos en 1 Corintios 15, un verso 1, muy conocido de nosotros, donde Pablo nos expone el Evangelio en sucintas palabras. Dice, además os declaro hermanos, estoy leyendo en 1 Corintios 15, verso 1. Además os declaro hermanos, dice, el Evangelio que os he predicado. Qué singular de que ellos ya lo sabían, pero él les vuelve a confirmar qué es el Evangelio en sus corazones para que perseveren en eso. El Evangelio que os he predicado, ¿cierto? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, Pablo está recordándole que el evangelio que recibían y habían retener. ¿Qué es retener? Es conservar, es mantener vigente en la conciencia la obra redentora del Señor Jesucristo y el testimonio de Pablo, que junto con haberse la aparecido, lo constituyó el testigo de la resurrección del Señor. Si bien no fue testigo en los días de la carne del Señor Jesucristo, él fue hecho testigo de la resurrección del Señor camino a Damasco. Por lo tanto, tiene la misma cualidad de apóstol como los otros que escogió cuando Jesús estaba en vida aquí.
también como ellos lo constituyó apóstol con la misma autoridad. Claro que sí, un poco posterior, ya cuando el Señor Jesús había ido a la diestra del Señor. Por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esta palabra del Evangelio hay que retenerla, porque dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso nos va a liberar de la ira venidera, porque hemos sido limpiados de la sangre de Cristo. Pero si no creemos en Él, no retenemos, no vamos a ser salvos. Y este mensaje hay que estarlo siempre repitiendo. La muerte del Señor es el perdón de nuestros pecados, porque Él los cargó por nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado nuestro sobre sí como un cordero en nuestro Señor Jesucristo. Como cordero también fue llevado al matadero. Y este mensaje del Evangelio de que el Señor vino a morir por los pecados nuestros, fue lo que se predicaba. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estamos pendientes y confiados de que es la muerte del Señor Jesucristo la que ha traído la paz para con Dios, porque Él murió por los pecados nuestros, por lo tanto, nuestros pecados quedaron limpiados. Y Jesucristo se nos presenta como el Cordero de Dios que vino a cargar sobre sí los pecados nuestros y del mundo. También tener presente que esto hay que retenerlo, o sea, no se cree una vez y se guarda en un baúl del recuerdo. La certeza y la alegría más grande que podemos tener en esta vida es que vamos a resucitar en el día 8. La muerte no se va a enseñorear en nosotros para siempre. El Señor mismo vendrá y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo y va a levantar a los muertos que haya creído en el Señor Jesucristo. Como dice. Por lo tanto, si no retenemos la palabra, hemos creído en vano. Es decir, es necesario mantener la misma motivación, la misma esperanza respecto de Cristo para recibir el galardón cumplido, la promesa completa. Es decir, ahora tenemos a Cristo en nuestros corazones por la fe. Pero ese día lo tendremos con nosotros para siempre y haremos con Él para siempre la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Para eso es necesario que el Evangelio no lo olvidemos, que lo retengamos, porque el Evangelio nos habla de cuánto nos amó el Señor Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados, siendo nosotros pecadores. Nos ha limpiado el Señor de los pecados por su propia sangre, nos ha limpiado por la sangre del Cordero, como dice la Escritura, el Cordero que en Apocalipsis he visto con 7 hojas, representa al Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Así que retenerlo es lo importante, creerlo también, por supuesto, primeramente. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cómo vamos a retener la palabra si somos despreocupados en la lectura, en pedirle a Dios sabiduría para entender lo que se enseña referente a esto mismo en la Escritura? Si nosotros lo descuidamos, vamos a perder el galardón más grande de todo, la vida eterna, hermano. Por lo tanto, reconocer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, reconocer que Él tomó el cuerpo de carne para morir como cordero, que llevan a matadero, pero lo llevaron a matadero por pecados nuestros. Jehová cargó en él, fue su voluntad que su hijo muriera en la cruz. Y Pablo fue testigo del hecho de que él resucitó, porque él mismo fue que se le apareció camino a Damasco. Así que, constituido por testigo de esa forma, forma parte de los apóstoles que el Señor los nombró como sus encargados de difundir el Evangelio en el mundo. Y finalmente, como dice más adelante en Corintios 15, verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Estoy volviéndolo a leer porque me es significativo que se mantenga así en la mente. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos juntos, los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y ustedes, hermanos estimados, esperan que se nos aparezca. Y yo también, en el día que regrese. Así que estamos a punto de, si guardamos la esperanza de la fe, de pasar a constituirnos en también testigos de su resurrección. Cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos, cuando Él ya nos haya levantado de la tumba y nos dé el cuerpo incorruptible de gloria, por su palabra poderosa, y abramos los ojos a la nueva vida, a la vida eterna junto con el Señor en el reino de los cielos. Seremos constituidos también en testigos suyos porque lo veremos cara a cara, a aquel que tanto nos amó, que dio su vida por nosotros. Y dice Pablo, y el postrero de todos como un abortivo, de los apóstoles, ¿entiendes? Me apareció a mí, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí
a la iglesia de Dios. Aun cuando el Señor lo consoló a Pablo, pues lo vio, lo constituyó como su discípulo también, él también no andaba muy suelto de cuerpo por lo que había hecho también. Dice que no es digno ser llamado apóstol porque él persiguió a la iglesia del Señor. Aquí vemos en este espíritu lo que pesa Pablo, el no haber podido evitar los propósitos de Dios, que él tuviera esta forma de conocer al Señor, persiguiendo al Señor. El Señor se le apareció. Si no lo hubiera tenido el Señor camino a Damasco, había dejado un tremendo desastre también en Damasco, persiguiendo a los judíos. Pero cuando el Señor lo llamó, él abrió sus ojos y dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Para mí me queda muy grande, yo perseguía a la iglesia de Cristo. Aunque cuando estaba perdonado y pagado, fíjense que no se lo tomaba a la liviana. Le afectaba el saber que había perseguido a la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, esa es la forma en que la gracia se manifestó en él, en esos tiempos y en esas situaciones. Así que esto ha venido de Dios, hay que recibirlo. El perdón de los pecados y la vida eterna en nombre de Jesucristo, por creer que Él es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y todos nosotros podríamos decir como Pablo, yo también mucho tiempo me resistía a la palabra de Dios. Cuando me hablaban, no oía. Mis papás me enseñaban en la casa y yo no quería oír, yo quería hacer mis cosas, no me preocupaba. Pero fíjate que los amigos, la vida y la riqueza se van, pero la promesa de vida eterna de Jesucristo es para siempre. Así que es no pensar bien el galardón grande que nos ha dado el Señor Jesús, que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, más pasado de muerte a vida. Entonces dice, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, no para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Es decir, fue el Espíritu de Dios que los fortaleció para hacer eso. Ahora Pablo reconociendo de predicar el Evangelio entre gentiles. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, tanto como los que predicaron a la circuncisión o a los judíos, como los que predicaron en el mundo entero, como Pablo, así hemos creído. Eso es lo importante. Así que nosotros también deberíamos aprender de esta última frase de que no estamos aquí para competir entre nosotros, sino que para que así sea a través de uno, de nosotros o de los otros hermanos de nuestra iglesia. Así predicamos y así es llevado el nombre del Señor Jesús por este mundo. Así que agradecido al Señor por eso, siempre poder recordar esto en los momentos más difíciles que uno está viviendo, porque eso nos anima. Voy a leer ahora en Mateo 11, verso 27, dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Es decir, ha llegado ese mensaje tal como a Pablo, porque el Señor lo ha querido revelar a nosotros. Así que nos transformamos de la misma forma como Pablo, como receptores del Evangelio, y ha sido a quien Él ha querido revelar. Así que nosotros tenemos esta hermosa promesa que el Señor nos ha querido revelar a su Hijo en nosotros. Por eso estamos creyendo aquí. Nadie en nosotros es superior a nadie. El Señor Jesús es el que está por sobre todo. Él que nos ha abierto, igual que Pablo, camino a Damasco, nuestros ojos para ver la gran luz de esperanza y de vida eterna que hay en Jesucristo. Así que Él ha querido revelársenos. Y Pablo a los gentiles es indispensable porque a Él a quien Dios escogió para que nos predicase el Evangelio siendo antes perseguidor. En Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, y al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, dice Lucas 10, 22. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Entonces, miren, hermano, hemos reconocido al Padre y al Hijo, nuestro Salvador, que murió en la cruz, y al Padre que Él lo envió, de su buen Espíritu que nos guía a la verdad. Lo hemos conocido. Y Él lo hemos conocido porque Él ha querido revelarlo en nuestros corazones. Nadie está aquí nosotros porque fue más sagaz o astuto que nadie. Se ha debido a que el Señor nos ha abierto el entendimiento. Como dice Galatas también 1:16, cuando produjo a Dios revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Es decir, Él fue a predicar en todo lugar y lo envió a nuestro Señor Jesucristo. Y terminando ya un poco, Gálatas capítulo 1, verso 1 en adelante, dice, Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombres, más de Jesucristo. Es decir, él no fue escogido como apóstol por medio de un acuerdo de la iglesia cristiana,
No, sino que Cristo lo escogió como apóstol, tal como a los 12 también, que antes, cuando estuvo en vida, y estuvieron con él y le siguieron por todos los lugares donde estuvo predicando el Evangelio de nuestro Señor. No de los hombres, ni por hombres, más por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias sea a vosotros y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como por horario final de lo que quería decir, voy a terminar con una advertencia. La que hace Pablo aquí en Gálatas 1, verso 6. Estoy maravillado. Esto le pasó a los hermanos de Galacia, que recibieron el Evangelio, pero lo descuidaron y siguieron otras doctrinas de judaizantes que ponían carga o requisitos extra a lo que la Biblia exige para ser cristiano. Para ser cristiano se nos exige creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó, que está a la diestra de Dios, que murió por nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Pero dice, estoy maravillado que tan pronto os habéis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban, os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito, o sea anatema, como dice la Biblia. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio distinto al que Pablo predicó a los apóstoles, del que habéis recibido, sea anatema. Aquí también quiero comentar algo. Yo puedo predicar que Cristo murió por nuestros pecados y creer en eso, pero si yo no le doy el primer lugar entre los temas que debemos permanecer constantemente recordándolo, vamos a descuidar a la larga el Evangelio y van a pasar a ser otros temas los más importantes. No, aquí dice, si alguno anunciara otro Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o busco de agradar a los hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más os hago saber, hermano, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Esto es muy claro. Pablo entendió el evangelio porque se lo explicó Jesucristo. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, cuando leíamos al principio lo que significaba apóstol, testigo, está diciendo, yo no lo recibí de hombre. Este evangelio que predico me lo reveló Jesucristo. Y vemos que lo que le predicó a Pablo para que lo llevara a los gentiles también coincidió con el evangelio que Cristo también había predicado por medio de los apóstoles entre los judíos. Así que nosotros también hoy podemos decir que el evangelio lo hemos creído porque Dios nos lo ha revelado en nuestro corazón. Y no es el evangelio que yo quiera creer, sino que el que Pablo predicó y los apóstoles de Cristo también. Pablo también es apóstol de Jesucristo, pero digo yo porque el apóstol está diciendo también, de la misma manera que él no lo aprendió de hombre, sino por revelación de Jesucristo. El Señor se lo reveló a Pablo para que quedáramos a la misma altura que los judíos. Los judíos tuvieron a los 12 apóstoles, ¿cierto? Generalmente se hagamos cuenta. 12 apóstoles le dedicó el Señor a los judíos en su amor. Y a nosotros nos dio un muy buen apóstol, uno solo, a los gentiles. Pero desde ahí la palabra corrió, de tal manera que Pablo por ahí pasa a decir, he trabajado más que todos ellos, dice, mando yo, sin la gracia del Señor con nosotros. Por lo cual, podemos ver que el estimulante mayor que podemos tener para predicar el Evangelio es valorar que por creer en Jesucristo hemos recibido el perdón de todos nuestros vergonzosos pecados, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo para vivir una vida nueva, en fe, esperando el reino celestial que el Señor ha preparado para todos los que le aman. Les agradezco, hermanos, su paciencia y el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, sigamos perseverando, porque el galardón de vida eterna que nos ha ganado Jesucristo es grande en los cielos y nos ha constituido apóstoles y profetas y todos que dieron testimonio de la gran verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios que tiene vida eterna y nos vendrá a dar esta vida eterna cuando regrese en las nubes del cielo. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios sea con ustedes siempre y les guarde y les proteja en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén.